Cultura, patrimonio, arte, deporte y recreación. Cuenta. ¿Cómo cuenta? No. Pongámosle también. Y recreación. Recreation. Presidente, en cuenta, el 19 de agosto pasado ingresó a esta comisión un proyecto de ley de los de Rementería, de Urresti, Espinosa, Insulza y Saavedra para modificar diversos cuerpos legales para regular el fútbol no profesional y prevenir y sancionar la violencia en estos eventos deportivos. También de los senadores de Rementería, Bodanovich, de Urresti, Insulza y Saavedra, para aumentar las sanciones aplicables a quienes dañen o se apropien de monumentos nacionales o causen daño a otros bienes públicos o de propiedad particular. Luego, con fecha 20 de agosto, urgencia supa para el proyecto de ley que modifica la ley 19.327 sobre derecho y deber en los espectáculos de fútbol profesional, el que dicta normas sobre fomento y protección de la artesanía, y que está en la Comisión de Hacienda, pero como fue esta comisión, por eso lo incluimos, y el proyecto de ley sobre patrimonio cultural, el proyecto de ley que se encuentra en tabla. Luego hay otras propuestas de urgencia simple en otras fechas. Y finalmente, presidente, 4 documentos de Nicolás Troncoso, director de Corp DICIT, solicita una audiencia para tratar la delicada situación de continuidad de los museos ferroviarios de Santiago y museos de ciencia y tecnología ubicados en la Quinta Normal. Del abogado Tsunami, Marco Rivero, remite una minuta con los aspectos que él presentó en su exposición el día 11 de agosto, que fueron las audiencias que recibió esta comisión con ocasión de este proyecto de ley. Juan Pablo López, director ejecutivo de la Academia Nacional de Cultura Tradicional, Margot Loyola Palacios, de la Federación Latinoamericana de Ciudades Turísticas, también remite un documento en relación con su presentación efectuada el mismo día 11, y finalmente de la Asociación Nacional de Jugadores de Fútbol Femenino. La presidenta informa que deja el cargo a partir del mes de septiembre y que ha sido un honor desempeñarse en esta función, la cual será asumida por la señora Javiera Moreno a partir del mes que se ha indicado. Eso, presidente, la cuenta para esta sesión. Bien, miren, primero quiero agradecer la flexibilidad de haber asistido a esta convocatoria de 14 a 15, que es excepcional. Yo me anticipé porque cuando se fijó la comisión, inicialmente no estaba citada la sesión especial de hoy, de 15 a 19, en consecuencia, para no tener dificultades, sin saber lo que iba a ocurrir en la sala cuando pidiera la posibilidad de sesiones en paralelo, me podían decir que no, me tomé la letra, lo digo bien derecha y transparentemente. El tema que tenemos ahora es que tenemos 50 minutos antes de que inicie la sesión. Ya para esos efectos, a mí me gustaría ver la posibilidad de avanzar hoy día, más allá de lo que nos queda de sesión. Me gustaría suspender 5 minutos antes de las 15 horas y pedir otra sesión en la sala. No sé cómo me va ahí, no sé cuál es los ánimos, porque hay otros temas dando vueltas que no tienen que ver con este proyecto. Subsecretario, aprovecho de darle la bienvenida y a sus asesores. Hay otros temas dando vueltas en la agenda nacional que puede que dificulten un acuerdo y una unanimidad. Lo advierto al tiro. Entonces, yo quiero suspender, pedir autorización igual a la sala. Si me dicen que no, bueno, no nomás. Pero es la disposición de ustedes también de poder seguir avanzando. ¿Por qué? Porque los asesores, trabajando con el Ejecutivo, tenemos que comenzar a ver del artículo 18 y habría, en principio, los asesores, que no son los que votan, claro, un acuerdo de alrededor hasta el artículo 40, que no deja de ser para... Entonces, mi pregunta es si podemos tratar de avanzar lo más posible hoy día y ojalá en paralelo a la sala se quede a disposición o no tienen otros compromisos, etcétera. Lo dejo planteado, no tienen para qué responderme ahora, si pueden hacerlo más tarde, y por último, si se incomodan, me lo van a saber individualmente, ya, pero yo es lo que pretendo hacer. ¿Quedó claro el curso de acción? ¿Estamos? Bien. Señor secretario, entonces comencemos con el artículo 18. Sí, no, senador Urresti. Presidente, que con la mejor voluntad y por la trascendencia del proyecto. Yo al menos tengo un inconveniente práctico. Estamos en la comisión mixta de presupuesto de economía que me toca integrar. Se está viendo Corfo, que es algo que nos preocupa de sobremanera, y a las 3 de la tarde se parte con la votación de la ley orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente, de la cual soy presidente y que usted también es integrante, y que tenemos que informar y votar. Entonces, tengo una situación práctica, ¿no? He tratado de estar activo acá, de poder ver iniciativas. Entonces, lo planteo de esa manera.
entiendo perfectamente el desafío que tiene por delante. Propongo lo siguiente. Veamos qué ocurre, porque tal vez lo que pueda ocurrir en la sala del Senado hoy día a la tarde, no sé qué puede hacer. Puede ser que tal vez el primer proyecto no lo quieran ver. Entonces... Bueno, entonces volvemos a cabo. Ok. Ya, pero dejémoslo para resolverlo después, pero entiendo prácticamente, tendría que estar en la sala y rendir el informe y todo. Sí, también en algún momento sí se puede abrir. ¿Para qué artículo sería? ¿Sabe? ¿Qué artículo es? El 34, sobre el tema de la... No, sobre el tema de declaración de interés, algo que insistimos permanentemente y transversalmente, abrir en un momento un plazo de 6 meses para ingresar esa invitación. Entonces se supone que fue conversado, pero se quiere para retomarlo de nuevo. ¿Eso es? Ya. Ok. No, pero se puede presentar siempre indicaciones. Pero estamos por el 18. Ya, vamos. En todo caso, presidente, Sí, se puede sí. presentar siempre indicaciones. Sí, senador Cruzcoque. Primero, gracias, presidente, junto con saludo a usted, a los colegas, a la subsecretaria, a los asesores, secretarios, todos los que nos acompañan. Varios elementos. Primero, ver el momento. Yo sé que estamos pendientes con violencia en los estadios, con patrimonio, que es Largote. Ha habido efectivamente reuniones con los distintos asesores, hay acuerdo en algunas cosas, en otras menos. Nos queda toda la parte indígena en la que hay bastante poco acuerdo, yo quiero ser claro, para poder tratar de ir avanzando y mejorando el proyecto, porque ojalá saliera luego, pero no va a depender mucho de cómo quede la parte indígena. Yo quiero señalarlo con claridad, pero yo me allano a ojalá avanzar lo que más podamos hoy día. Todavía no tengo noticias de qué va a pasar exactamente en sala, pero yo tengo la impresión de que no sé si están los ánimos como para dar muchas unanimidades de nada hoy día. Pero eso es parte del juego democrático. TVN me pidieron poder exponer también aquí, citar a TVN por situación financiera. En el momento que se pueda, vuelta al 18, que duda cabe. O sea, no, yo no digo dificultad ahora, solo si es por TVN, es por el tema presupuestario, creo que sea por la parrilla. No, el tema presupuestario. Claro, Sí. entonces no digo que no, pero solamente están las subcomisiones funcionando, se supone, presupuesto, donde creo que es el mejor momento para plantearlo, pero la subcomisión mixta de presupuesto. Lo dejo planteado como una cosa me quita la otra, no puede responder usted, pero lo dejo ahí planteado. Y hay también, ojalá pudiéramos tener alguna otra... Yo sé que usted hizo un esfuerzo enorme en 2 sesiones de tratar de recibir gente, pero hay gente muy interesada en poder venir y exponer. ¿En qué proyecto? Patrimonio, pues. Yo creo que hemos tenido un número bien grande de audiencia, entonces si seguimos teniendo audiencia... Sí. Solo usted le cumple digo con transmitir, pero no nos pase en la responsabilidad. A mí nomás, asumamos entre toda la responsabilidad. Lo que me lleva al tercer tema, que yo creo que efectivamente nosotros debiéramos buscar tener 2 sesiones a la semana. Yo sé que es complejo, Perdón, yo sé que es difícil. estábamos teniendo 2 sesiones de semana los lunes y los miércoles. Es más, yo quería tener los martes. Así fueron las sesiones acotadas, porque se me toma con otras sesiones, pero por lo menos de 1 hora. Trataría de tener al menos 3 entonces. Imagínate. Bueno, Ya. eso. Sí. Y el lunes me dejaron solo. Bien, sigamos con el artículo 18 entonces. Presidente, se ha elaborado un nuevo texto comparado que está ahí a su disposición. Página 1 está la indicación 4A de su excelencia el presidente de la República, que es la que deberíamos analizar. La indicación anterior era la indicación 4 que fue retirada por el Ejecutivo. Entonces se refiere a los bienes pertenecientes al patrimonio cultural material. Ahí está destacado, se subraya cuáles son las diferencias con la indicación anterior y que tiene por objeto reemplazar el artículo 7 del texto aprobado por la Cámara de Diputados. Si le parece, presidente, darle lectura o... No, yo, salvo que alguien quiera agregar algo, o la subsecretaria si quiere resumir esto, pero no para que quede en auto de que se vio el artículo, pero yo lo daría... Sí, presidente, se me había quedado en el tintero que también el senador Cruzcoque
presentó también una indicación, 4B, que está ahí, ¿Ya? Sí. está anexa, que también tiene por objeto reemplazar este artículo 18. La Secretaría está, que también tiene algunos contenidos de la sindicación presentada, pero también tiene efectivamente algunas modificaciones. Entonces todo de nuevo. Entonces tenemos una indicación. Del Está un texto propuesto acá que entiendo que es una indicación del Ejecutivo. Llamar la indicación del senador Cruz Que en la Coque. 4A sería la indicación del Ejecutivo, que es la que está acá en esta Sí, comparado. la cuarta columna, Sí, sí. comparado. Y sobre esa misma hay una indicación del asesor del senador Cruz Coque, ¿ya? Que a pesar de que esos asesores conversaron con el Ejecutivo para poder llegar a acuerdo en el artículo 18 que está propuesto en la cuarta columna, se hace una indicación nueva sobre ese artículo 18. Ya, entonces, no sé cómo seguimos. No tenemos acuerdo en todo, pues, presidente. Entonces tenemos acuerdo en algunas cosas, no en todas. Estoy en mi derecho de poder indicar el proyecto. Perdón, y además Sí, el hecho de que se reúnan los asesores también, como mayor razón. ¿Ah? Evidente. Por lo mismo, esta es la propuesta que estamos haciendo, dado que en el artículo que agrega el Ejecutivo se consideran nuevos atributos considerados valores, ¿verdad? Entre ellos el ambiental, el natural y el paisajístico. La verdad que nosotros no tenemos acuerdo respecto a los valores ambiental y natural particularmente, porque hay una confusión también con la ley que regula el SEA, ¿verdad? Que es ambiente. Entonces, nosotros estamos de acuerdo en incorporar el atributo paisajístico, pero no los otros dos. Votado nomás, no sé. Sí, muchas gracias. Aprovecho de saludarlos que no había tenido la oportunidad. Hola, senadores, siempre encantada de venir a avanzar con la ley y siempre disponible a venir cuando sea citada. Si son más veces, genial, y hay acuerdo en eso. Respecto a la indicación del senador Cruz Coque, claro, efectivamente nosotros cuando hablamos de patrimonio material, hablamos también de aquellas características que puedan tener que ver con lo ambiental, natural y paisajístico. Entiendo la duda que pueda haber respecto a la colisión, ¿cierto?, a las materias ambientales que trata el Ministerio de Medio Ambiente. Ahí quizás lo que podemos trabajar es quitar lo ambiental, dejarlo natural, pensando en qué, en que tenemos categorías como paisaje cultural, en que efectivamente hay aspectos de la naturaleza que se relacionan, por ejemplo, con prácticas inmateriales o patrimonio material. Y doy el ejemplo concreto, y esto, de nuevo, emana un poco de lo que explica la UNESCO respecto a paisaje cultural, al paisaje vitivinícola del Pisco, que estamos trabajando en el norte, ¿cierto?, la región de Coquimbo y Atacama, donde efectivamente hay una relación entre las viñas, el monte, la vertiente de agua, ¿cierto?, y la práctica de producción del pisco, las casas coloniales que están insertas en el medio ambiente, etcétera. Entonces, atendiendo un poco, podríamos sacar lo ambiental. Es importante de todas formas decir que nuestra relación con el sistema de evaluación de impacto ambiental es que nosotros somos un componente del medio ambiente. O sea, eso está muy reconocido y es parte también de cuando nos piden pronunciamientos en el marco de evaluaciones de impacto ambiental o días. O sea, somos un componente del medio ambiente, pero para dar claridad y entender que ahí nos comportamos como componente y que las categorías materiales pueden relacionarse con la naturaleza de manera cultural, es que podríamos dejar uno de los dos si es que eso nos ayuda a llegar a un acuerdo con los senadores. ¿Qué dijo el otro? ¿Y cómo se entendería entonces el elemento, el valor natural? Acá yo lo que quiero, para mayor claridad, porque qué sé yo, me ha tocado remodelar inmuebles en zonas patrimoniales, etcétera. Hay elementos claramente que son un poco del conjunto armónico, que te hablan un poquito del ambiente, pero no necesariamente del medio ambiente entendido como lo entiende la ley del SEA o del medio ambiente. Lo que yo no quisiera que sucediese es que finalmente, eventualmente, proyectos de inversión que tienen elementos culturales, y aquí esto nos pasa mucho también, y yo he hecho el punto también en materia de sitio de memoria, en materia de lo que es propiamente artístico, cultural, que corresponde, o patrimonial, y que corresponde efectivamente al corazón de esos elementos. Cuando lo mezclamos con elementos naturales, elementos medioambientales, generalmente estamos referidos a otras legislaciones. Entonces, mi problema es que no se vaya a terminar con una ley que se puedan tomar retazos para eventualmente el día de mañana sacarlo de lo que es su lugar natural, que
que es propiamente lo patrimonial. Entonces, ¿qué entenderíamos cuando, porque a mí me parece razonable sacar el valor ambiental, ¿verdad? Pero en el natural quiero saber específicamente a qué nos referimos. Porque el valor paisajístico lo entiendo, porque es un valor que está incorporado hoy día en la legislación que nosotros actualmente tenemos. Solamente recordarle al senador Velázquez, que entiendo que ya se acordó cuando se definieron los bienes pertenecientes al patrimonio cultural material, eliminó la categoría de los memoriales. Si acordamos eso, me parece. Lo quiero recordar. Sí, senador Velázquez pidió la palabra, ahí se la doy a usted. Senador Velázquez. Gracias, presidente. A ver, yo diría que en razón de lo que señala el senador Cruzcoque, no sé si van a hacer otras normas, otras legislaciones, pero reconocer que son miradas distintas, visiones distintas, perspectivas distintas, cultura distinta, y podríamos hablar largamente de aquello. Hay una diferencia y no siempre lo vamos a conceptualizar con tal de apegarnos a una norma, y por eso se van a dar algunos debates. Porque yo sé que el ánimo es poder nosotros con este proyecto despejar un montón de dudas, el ánimo de terminar con estos permisos o los eternos permisos y un montón de otras cuestiones más, que a veces parecen un poco molestos. Pero acá es un tema de orden cultural, patrimonial, amplio, y desde mi mirada me parece que mientras más amplio, más riqueza también reconocemos en nuestro país. Y por lo tanto creo que está bastante adecuado que acá se ha quedado el trabajo de tratar de conceptualizar la mayor parte de los elementos posibles, y quizás nos quedamos cortos en otro sentido, pero estamos buscando de poder llegar a un documento que nos represente a todos. Así que no lo veo como otra legislación ni como impedimento, sino que es parte de este debate con este marco legal, con el actual presidente y con el que probablemente lleguemos a algún acuerdo en el que vamos a encontrar esa diferencia que a veces pareciera que estorbaran. Gracias, presidente. Ya. Ahora sí, secretaria, su turno. Muchas gracias. Voy a partir de lo más fácil a lo más difícil. Efectivamente, Memorial se saca bajo el entendido que está dentro de monumento público. Es una corrección formal, ¿cierto?, para evitar reiteraciones. Así que lo aprovecho de explicar, porque luego se explica en el cuerpo de los otros títulos de la ley. También decir que hay una agregación, ¿cierto?, en el último inciso del artículo 18, que es acuerdo de los diferentes equipos y que tiene que ver con efectivamente la coordinación con los municipios y otros organismos de la administración del Estado, ¿cierto?, respecto a los bienes nacionales de uso público y los bienes fiscales en el caso del Ministerio de Bienes Nacionales. Aprovecho de decir eso rápidamente, que es algo de acuerdo. Respecto a la pregunta que hace el senador Cruzcoque y que aborda también el senador Velázquez, claro, ¿cuál es la relación de lo natural con lo cultural? Eso es precisamente la definición de la categoría de paisaje cultural de la UNESCO, ¿cierto? Que es cómo efectivamente hay una relación cultural con la naturaleza, no voy a decir medio ambiente, ¿cierto?, bajo el entendido de que vamos a sacarlo de la discusión, con la naturaleza. Y es eso lo que vemos no solamente en el paisaje vitivinícola del pisco, del vino, etcétera, lo vemos con los campos arroceros en Filipinas o lo vemos con el Capañán, que es sitio de patrimonio mundial. Es como la cultura humana se ha relacionado con la naturaleza y la ha moldeado, ¿ya? Y eso es lo fundamental de esta categoría y por eso lo ponemos dentro de la conceptualización general de patrimonio material, para que hubiese coherencia en el texto, y que además pensamos que es algo que da certeza respecto de otras categorías. No todas las categorías integran ese aspecto. La integran categorías específicas que tienen la relación de la cultura con la naturaleza, pero nunca la naturaleza secas, porque eso no nos corresponde como ministerio. Nos corresponde la relación cultural con el entorno de la naturaleza. Y en ese sentido tenemos ejemplos como el Camino del Inca, y muchos otros que tienen que ver con cómo el ser humano ha moldeado culturalmente la naturaleza, y eso adquiere un valor patrimonial. Y esa es la principal distinción, y es por eso que era importante hacer ese agregado. Lamentablemente, quiero pedir, si tiene la venia, que me pueda reemplazar como presidente de la comisión durante 15 minutos el senador Velázquez. Ya, ustedes se demoraron un minutito en decir que sí. Ya. Ya, ok. Gracias. Sí, solo, presidente, en orden a tratar de avanzar, me conforma la explicación. Entonces, propongo que la indicación nueva retire el concepto de ambiental y conserve natural y paisajístico, y con eso me voy por conforme yo, señor presidente. No sé, senador Keitel, respecto a lo que... Sí.
¿Su secretaria? ¿Parece? Muy bien. Entonces, retirando el concepto ambiental, dejamos tal como indica el Ejecutivo. Sí, claro, entonces, presidente, se aprobaría la indicación del Ejecutivo, Ajá. la indicación 4A del Ejecutivo, eliminando en el inciso, en la página 3, inciso tercero, la palabra ambiental. ¿Correcto? De tal manera que quedaría en esa parte paleontológico, natural, paisajístico. ¿Correcto? De acuerdo. Y la indicación suya, señor Cruz Coque, ¿cómo se autodenomina? ¿La van a retirar? ¿O la aprobamos con modificaciones? Si se aprueba una, la otra queda... Se aprueba con modificaciones. Exacto. Que es lo que usted denomina subsumida, pero es aprobada con modificaciones. Bien. Aprobada con modificaciones la 4B, al igual que la 4A. Ambas quedan aprobadas con modificaciones porque se eliminó esa palabra de la propuesta del artículo 18. De ¿Está acuerdo. bien? Ya. Aprobadas 3 ceros ambas. Vamos entonces con el Luego, siguiente artículo. Sí, a continuación, indicación. presidente, corresponde ir a la página 4. Ahí está la indicación, o más bien, dentro de la misma indicación 4A está la propuesta para un artículo 19. Este artículo 19 se refiere al deber de conservación, que estaba regulado en el texto aprobado por la Cámara de Diputados, en el artículo 8. Si le parece, presidente, doy lectura a la nueva indicación del 19. Hágalo, sí. Deber de conservación. Toda persona propietaria, poseedora o tenedora de un bien perteneciente al patrimonio cultural material tiene el deber de conservarlo adecuadamente. Se considerará que la persona propietaria, poseedora o tenedora cumple esta obligación cuando, en caso de existir un plan de gestión patrimonial elaborado y aprobado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 de la presente ley, lo implemente íntegra y oportunamente. En caso de no existir dicho plan, la persona propietaria, poseedora o tenedora deberá conservarlo de acuerdo a los valores y atributos por los cuales fue protegido y no podrá demolerlo ni hacer en él intervención alguna sin autorización previa, salvo los casos del artículo 60. Si ustedes ven en relación con la propuesta original del Ejecutivo, que es una indicación retirada, la parte subrayada es básicamente la distinción, en que primero se utiliza en minúscula plan de gestión patrimonial y se agrega que sea aprobado de conformidad a lo dispuesto en el artículo 65. Originalmente solamente se había considerado que fuera elaborado de conformidad a esa normativa. Esa es para el artículo 19 la misma indicación 4A del Ejecutivo. Gracias, secretario. Señores senadores, estamos de acuerdo con eso, ¿sí? Muy bien. Aprobado también Aprobamos por unanimidad, eso. 3-0. A continuación, en la página 5, texto comparado, el artículo, se propone un artículo 20 para el patrimonio mueble, con el objeto de reemplazar el artículo 9 del texto aprobado por la Cámara de Diputados, que también se refería a la misma materia. Dispone lo siguiente la indicación nueva del Ejecutivo. Son bienes pertenecientes al patrimonio cultural material de la categoría de patrimonio mueble las piezas, objetos, archivos, documentos e instrumentos, cualquiera sea su soporte, que correspondan a la actividad creadora del ser humano, elaborado por autores conocidos o anónimos. Esa es la diferencia con la antigua, que hablaba de personas autoras conocidas o anónimos. Acá se habla directamente de autores conocidos o anónimos. Sean de propiedad pública o privada, que puedan ser transportados de un lugar a otro sin que pierdan su identidad y que por sus valores y atributos sean declarados como tales en conformidad al párrafo primero del título séptimo de la presente ley. Se entienden comprendidos también en esta categoría, por el solo Ministerio de la Ley, los bienes muebles contenidos o provenientes de sitios arqueológicos y de yacimientos paleontológicos, conforme a los párrafos séptimo y octavo del título tercero de la presente ley, así como las colecciones o piezas de los museos o entidades del Estado dependientes del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Obviamente, en relación, ustedes podrán ver en la segunda columna, la que aparece en negrilla, hay bastantes diferencias hasta el momento. Luego, en la página 7, continúa este artículo diciendo lo siguiente. Un artículo que termina en la página 9. Los impresos y publicaciones periódicas
el material y las colecciones bibliográficas, los microfilms, los soportes electrónicos, las grabaciones sonoras y creaciones y o producciones audiovisuales o cinematográficas y sus copias en formatos originales y digitales que deban ser enviadas a la Biblioteca Nacional, a las bibliotecas públicas regionales y o a la Cineteca Nacional en conformidad a la Ley 19.733 sobre libertad de opinión e información y ejercicio de periodismo, se entenderán bienes patrimoniales en la categoría de patrimonio mueble por el solo Ministerio de la Ley, cumplidos 20 años contado desde su envío a las entidades indicadas, o Secretario, solo para que no, porque leerlo va a ser largo, no hay modificaciones sustantivas, salvo las que se leyeron en la página 6, y porque las demás son, entiendo que modificaciones de lenguaje que ya se habían acordado. claro, después, senador, solamente hay normas nuevas, que usted la puede ver en la página 8. Ahí hay contenido que requiere la autorización previa, me refiero a la norma aprobada en general, no a la norma aprobada por la Cámara de Diputados, no a la indicación originalmente planteada. Sí. Si usted lo ve, que ahí hay otros cambios que no estaban hoy día en el texto aprobado por la Cámara de Diputados. No sé si... A ver, perdón, perdón, No, lo que pasa es que son, si usted ve... son modificaciones formales acá, salvo las que están en la página 6. ¿Hay algunas que no sean de carácter formal? No, claro, la página 5, usted perdón. está comparando, perdón, senador, por su permiso, presidente, la está comparando con la indicación presentada originalmente por el Ejecutivo, no con el texto aprobado por la Cámara de Diputados. Tiene razón, ya, tiene todo. En relación con el texto aprobado por la Cámara de Diputados, por la segunda columna, no sé. hay varias más modificaciones que están en la página 8, que ahí están la autorización previa de la Dirección Regional del Servicio de Patrimonio Nacional del Patrimonio, Sí. esa es la cuestión formal que usted hace referencia, Sí. pero ahí son otros contenidos distintos, porque lo que nosotros estamos modificando es el texto aprobado por la Cámara de Diputados. Estoy de acuerdo. La otra indicación es, simplemente fue una indicación presentada que no fue Sí. nunca considerada. Sí, no solo para ahorrarle leer hasta el final, Sí. porque respecto de lo que el Ejecutivo había propuesto y como modificación a lo aprobado por la Cámara de Diputados, y respecto de las modificaciones que finalmente hicimos o hicieron los asesores, Es lo que usted dijo. no hay mayor diferencia. Claro, si los otros cambios son que se pone en singular el tema del patrimonio. Exactamente. No, pero Está en plural. Yo creo que valió el alcance como está revisado por quienes estamos hoy día en este momento en la comisión. Me parece que deberíamos aprobarlo para no seguir con la lectura de este artículo. Sí, ¿Se aprobaría entonces el artículo 20.3.0 también? sí, de acuerdo. Correcto. Luego, en el artículo 30, en la página 9, artículo 21, esta es una norma nueva en relación con el texto aprobado por la Cámara de Diputados que se refiere a la regulación de la salida del extranjero de las muestras, objetos o bienes muebles que sean bienes pertenecientes al patrimonio cultural material, declarados o que lo sean por el solo Ministerio de la Ley, deberán ser previamente autorizados por el Servicio Nacional, y ahí está la que usted se refería, senador Cruzcoque, solamente la referencia a que es el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Pero esto es una norma nueva que regula precisamente la salida del extranjero en los términos que se están acá planteando, que fue un tema efectivamente que ha sido discutido en su momento por el equipo de asesores con la gente del Ministerio. Así que se reitera lo que usted dijo en relación con la otra disposición. No hay mayor cambio. Si no hay observación. Solo hacer ¿Sí? una consulta al Ejecutivo, agregar el informe de CONADI a los bienes indígenas. ¿Cómo funciona hoy día? Porque no lo desconozco. Yo sé que para las obras patrimoniales había un informe en su momento de museos de DIVAM, que hoy día me imagino que estará en el servicio claro, pero no sé cómo funciona con bienes indígenas. Muchas gracias, senador. Voy a darle la palabra a Carla Fischer. Muchas gracias, presidente, subsecretaria. Presidente, por su intermedio, saludar a los senadores. Efectivamente, como bien señala el senador Cruzcoque, acá se hace una precisión respecto a la relación que hay con la ley 19.253, que hoy día ya existe en la ley indígena. Hoy día la ley indígena efectivamente consagra la obligatoriedad de que ante la salida de bienes pertenecientes, ¿verdad?, a las comunidades haya que contar con el informe previo.
Esto se hace explícito para efecto de poder tener una debida coordinación entre las dos normas, pero además proponemos un plazo para efecto de poder dar certeza efectivamente a la salida de estos bienes, cuestión que es lo que innova esta norma, porque el mandato efectivamente es a poder contar con el informe previo con ADI, pero les proponemos un plazo para poder tener ese informe y continuar con la salida, porque en muchos de estos casos estamos hablando de bienes arqueológicos que deben ir a investigación fuera, ¿verdad?, al extranjero, para efecto de poder elaborar los informes finales de las prospecciones arqueológicas. Senador. Sí, y respecto de lo mismo, dado que, no sé, pienso en exposiciones, de pronto me acuerdo de la Lágrima de Luna, ¿te acuerdas que se llevó a Nueva York? Y que de pronto 30 días, además de la autorización del servicio del patrimonio, ¿por qué se opta por 30 días? ¿Por qué no sé, 10 días hábiles, 15 días hábiles? Porque no vaya a ser cosa que de pronto finalmente llevar algún tipo de muestra chilena se transforme en un problema. ¿Eso funciona así ahora? Esa es la pregunta. Dale. Gracias, presidente. A ver, hoy día es que también es importante indicar que la salida al extranjero innova no solamente en esta relación y coordinación con CONADI, sino que también innova en que es una atribución que se va a radicar en el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Hoy día, en función de lo indicado en el artículo 43 de la Ley Pascua, estos son objetos que deben salir mediante un decreto presidencial, ¿verdad? Y eso hace aún más largo y engorroso el proceso. Por lo tanto, si bien es cierto, entregamos 30 días a la CONADI, que podemos revisarlo si así estima en esta mesa, estamos ganando muchísimo tiempo porque estamos transformando este trámite en un trámite que solo va a pasar por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, sin requerir, digamos, la dictación de un decreto, que es lo que hoy día demora muchísimo, sobre todo la salida de muestras y la salida de exposiciones al extranjero, que además deben contar con la autorización del Museo Nacional de Bellas Artes a propósito de la aplicación de la ley de 17236 que regula la salida de obras de arte. Entonces, si bien es cierto, regulamos un plazo que puede parecer extenso en general en el global, procesos que hoy día duran 6 meses, no debieran durar más de 30 días asociados a lo que corresponde al servicio. Gracias. Impecable. Entonces, no habiendo observaciones, secretario. Se aprobaría también entonces 3.0 el artículo norma que es 21. nueva. A continuación, en la página 10 está la regulación del patrimonio inmueble. En relación, voy a hacer esa forma de relación para efectos de avanzar quizás con mayor celeridad respecto a esta norma. En este artículo 22, en relación con lo aprobado por la Cámara de Diputados, la gran diferencia está en su inciso primero en la parte como de denominación. La Cámara de Diputados utilizó la expresión son bienes patrimoniales en la categoría de patrimonio inmueble y ahí hace una numeración. La indicación plantea la redacción siguiente: son bienes pertenecientes al patrimonio cultural material en la categoría de patrimonio inmueble los siguientes. Y luego la numeración es básicamente la misma en las dos. ¿Correcto? ¿Se fijan en la parte inicial? Sí, En la Cámara de Diputados dijo, son bienes patrimoniales en la categoría de patrimonio inmueble. Y la redacción, tanto la indicación, se habla, son bienes pertenecientes al patrimonio cultural material en la categoría de patrimonio. Se hace esa precisión. Efectivamente. Que esa es Sí. la locución. Luego, en la página 11, ya ahí viene ya una regulación nueva, que la voy a dar lectura. Toda intervención que implique trabajos de conservación, mantención, restauración, desarme, reconstrucción o construcción de obra nueva en estos bienes deberá contar con la autorización previa de la dirección regional respectiva. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por construcción de obra nueva la edificación de una nueva estructura sobre un predio que corresponda a un bien protegido en la categoría de patrimonio inmueble. Asimismo, requerirá autorización previa a la remoción y o traslado de objetos o partes de bienes que formen parte integrante de un bien patrimonial en la categoría de patrimonio inmueble. No podrán iniciarse en estos bienes trabajos de demolición total o parcial sin autorización previa, y acá viene ya el cambio en relación incluso con la indicación originalmente planteada, sin la autorización de la dirección regional, y ahí se alegra,
previo informe del Consejo del Patrimonio Cultural, el cual tendrá el valor establecido en el artículo 38 de la Ley 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado. Luego agrega, el informe será requerido por la Dirección Nacional de Servicio al Consejo a través de su Secretaría Ejecutiva y deberá ser evaluado dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde que el Consejo toma conocimiento de la solicitud, pudiendo prorrogarse por una sola vez hasta por otros 15 días hábiles, suspendiéndose el plazo de pronunciamiento de la Dirección Regional. Lo anterior será siempre el juicio relacionado al título séptimo de esta ley respecto al procedimiento de aviso previo. Es decir, se hace en la nueva propuesta de la indicación del Ejecutivo una regulación de las autorizaciones que se requieren para hacer este tipo de obras y además se contemplan ciertos plazos y los efectos que tiene estos informes que se están requiriendo. Gracias, secretario. Subsecretaria, para que usted nos aclare o nos Ya, precise. acá hay algo súper importante, que es que efectivamente estábamos duplicando una competencia de permiso vinculado a la demolición, entonces la trasladamos como corresponde a la Dirección Regional de Servicio del Patrimonio Cultural, previo informe, ¿cierto?, del Consejo del Patrimonio Cultural. Sí hay una salvedad que hacer, secretario, para evitar trámite y va a ser un proceso más expedito. Lo que habíamos solicitado, entiendo, era cambiar dirección nacional en el último inciso por dirección regional. Es decir, será la Dirección Regional de Servicio del Patrimonio Cultural el que le solicite este informe, ¿cierto?, al Consejo de Patrimonio Cultural. ¿Qué dice el subsecretario? El penúltimo. Penúltimo, Usted dice, disculpe. usted dice que en el inciso Página 12, ¿cierto? penúltimo, Penúltimo, sí. donde dice el informe será requerido por la Dirección Regional. Exactamente. Por nacional. En vez de nacional. No habiendo observaciones, entonces. Entonces, con la adecuación que ha planteado la subsecretaria, se aprobaría el artículo 22, también Así es. por 3-0. Sí. Consecuencia, esto se aprobaría con modificaciones. Luego, en la página 12 y 13 y 14 y 15, se regula lo que estaba actualmente en el artículo 11 del texto aprobado por la Cámara de Diputados, que es el derecho de adquisición preferente del Estado. Su norma base dispone que en caso de venta, enajenación o remate de bienes declarados patrimonio mueble e inmueble de propiedad particular, el Estado, a través del Ministerio de Bienes Nacionales y a solicitud del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, gozará de un derecho preferente para su adquisición o adjudicación, previa tasación de 2 personas peritas nombradas paritariamente por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y la persona propietaria del bien. En caso de desacuerdo, se nombrará una tercera por el juzgado de letras competente en la comuna del domicilio de la persona enajenante. Bueno, y luego sigue la regulación en relación con lo originalmente planteado. Se habla en singular la alocución del patrimonio, no del patrimonio, sino del patrimonio cultural. Regula la intervención de las casas de Martillo y los tribunales de justicia en su caso, respecto de los plazos para anticipación o los plazos de anticipación para las adjudicaciones respectivas. Y en la novedad que contempla la norma es en la página 15 del texto comparado, se agrega un inciso final a este precepto que dispone que el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural podrá disponer de hasta un 7% anual del Fondo de Patrimonio Cultural previsto en el artículo 26 de la Ley 21.045 para la adquisición de bienes patrimoniales. Se agrega entre comillas, porque era una norma que había sido aprobada por la Cámara de Diputados, pero que no estaba en la norma aprobada, en la indicación originalmente planteada por el Ejecutivo. Es decir, no hay ningún cambio en esta materia en relación con la norma que aprobó la Cámara de Diputados, pero al parecer se había omitido en la indicación la incorporación de este inciso final a este artículo 23. Senador Cruzcoque, ha pedido la palabra, presidente. Yo no estoy de acuerdo con el último inciso. El fondo de Patrimonio Cultural, que de hecho se crea a partir del Fondo de Reconstrucción Patrimonial que nosotros creamos el año
2010, es un fondo que no ha tenido mucho aumento y es un fondo bastante pequeño. ¿Cuánto es hoy día? ¿Son 2.000 millones de pesos? Poco menos de 2.000 millones. Es un fondo de recuperación patrimonial, que en estricto rigor incorpora también aportes que vienen de distintas fundaciones, corporaciones, asociaciones que cuidan el patrimonio con una especie de matching fund que hace también el Estado. Si tú le sacas el 7% a 2.000 millones, 140 millones para adquisición, ¿por qué lo sacan de otra parte? Si hay plata de sobra en otras partidas. Entonces yo no estoy de acuerdo porque yo, por el contrario, yo tenía un reclamo permanente en la discusión de la ley de presupuesto respecto de lo escuálido que es el Fondo del Patrimonio Cultural, que ha sido una medida pero alabada transversalmente porque no había, salvo ¿cómo se llama? No, había en el MOP, había algo pero para cosas más grandes, para remodelaciones grandes. Entonces, sacarle a un fondito pequeño de 2.000 millones, cuando se han creado otros fondos también, durante esta administración, más o menos equivalentes, también en patrimonio, a mí no me gusta que salgan de este fondo en particular. Y no veo por qué tendrían que salir de aquí, ¿verdad? Yo señalaría que en la medida que exista presupuesto disponible para estos efectos, en la ley de presupuesto, se podrán qué sé yo, haber un derecho preferente del Estado de rematar cosas, pero no vamos a estar liquidando los pocos fondos que tenemos para el patrimonio, sino el único fondo de patrimonio que hay. Y desde 2.000 millones para el patrimonio, para arreglar patrimonio, que es lo más caro del mundo. Entonces, yo lo lamento, señor presidente, pero esto yo no lo puedo aprobar. Sí, pero no aprobar la retirada, sino aprobar esta con modificaciones. Sería sin ese inciso final. ¿No quieres inciso? No lo quiero. Que era la norma aprobada en general. Perdón, la norma aprobada por la Cámara de Diputados. Y venía. ¿Quieres decir algo? ¿Cómo lo despejamos? Sí. Por su intermedio, presidente, nosotros no tenemos problema en aprobarlo, ¿cierto? Aprobar las nuevas indicaciones, sacando el último inciso, no tenemos problemas del Ejecutivo. Listo. ¿Le parece? ¿Está claro? Sí, claro. Favor concedido. Bien. Entonces se aprueba por unanimidad el artículo Con esa modificación. 23 con modificaciones para eliminar el inciso final del artículo que se había propuesto. A continuación, presidente, el artículo 24, todos los anteriores se han aprobado, con algunos cambios solamente. El artículo 24 regula una norma referencial, las normas de aplicación. En lo no regulado en la presente ley, las adquisiciones contempladas en el presente párrafo se regirán por las disposiciones contenidas en el título segundo del decreto ley número 1939 de 1977 del Ministerio de Tierras y Colonización, normas sobre adquisición, administración y disposición de bienes del Estado y su reglamento, y en el decreto ley número 2187 de 1978. ¿Estamos? ¿Le parece? ¿Le parece? Vamos, el otro. El artículo, luego está el párrafo tercero, que se refiere a las zonas patrimoniales. Acá, presidente, hemos seguido ese procedimiento por la comisión en cuanto a destacar las diferencias entre la indicación retirada y la indicación en estudio. Ahí la diferencia está en la página 17, en la cual la norma decía que la indicación originalmente planteada disponía que no podrán iniciarse en estos bienes trabajos de demolición parcial o total sin autorización previa del Consejo de los Patrimonios Culturales. Acá se contempla, primero en singular, pero sin autorización previa de la Dirección Regional, previo informe del Consejo de Patrimonio Cultural, conforme al artículo 22 de la presente ley, que es una norma que ya la vimos, que regulaba el tema de la forma en que se deberían hacer ciertas obras en los bienes patrimoniales y que es consonante, en consecuencia, entiende la Secretaría, con la norma aprobada en ese artículo 22 hace un momento. Entonces, ¿la cuarta columna la damos por buena o la cuarta columna? O sea,
calificación que hace acá, porque inicialmente se hablaba de autorización previa del Consejo de los Patrimonios Culturales. Aquí se especifica exactamente qué estamos hablando, de la directiva de la Dirección Regional, previo a un informe del Consejo del Patrimonio Cultural y conforme, no sé qué dice ese artículo 22 de la presente ley. Presidente, si me permite, lo que pasa es que en el artículo 22 se regula el patrimonio inmueble. ¿Ya? Ya. Y en ese artículo 22, la nueva indicación que presentó el Ejecutivo plantea precisamente un procedimiento similar, que fuera esto la autorización de la Dirección Regional con el informe previo del Consejo. Ya. Y eso es lo que Antes se de darle a la replica acá. ministra, para que absorba las inquietudes, quiero darle la palabra al senador Cruz Coque, cosa que se hagamos cargo con el Ejecutivo. Sí, de la no, preocupación. solo señalar, yo estoy de acuerdo en concederle a las direcciones regionales las mayores potestades en esta materia porque hay que centralizar y el taco que hay de proyectos es importante y hay que tratar de destrabarlo y que sea lo más eficaz y que fluya. Pero sí me produce dudas el hecho de que tenga que haber un informe previo del Consejo del Patrimonio Cultural antes de la autorización que la daría el Consejo del Patrimonio Cultural según la indicación anterior del Ejecutivo. Temo que se podría retrasar más incluso. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿O le ponemos un plazo a esto? No antes de 15 días, antes de 30 días, no sé. Pero sí me pasa que si la autorización previa va a ser de la dirección regional, dice, sin autorización previa de la dirección regional, previo informe del Consejo del Patrimonio. Entonces tenemos muchas instancias previas para autorizaciones que ya son lentas hoy. Y lo que necesitamos es que sea todo esto lo menos previo, lo más expedito. ¿Te fijas? Sí. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque presidente. si es así, me gusta como más la que dejamos El fuera. secretario me ha pedido la palabra, se la vamos a hacer. Es muy corto, presidente. Lo que pasa es que, como usted puede observar, el senador, ahí en la parte final dice conforme al artículo 22. Y el artículo 22 regula el plazo, que ahí dice los 15 días. ¿Estamos? Listos. ¿No le doy la palabra a su secretaria? Listo, despachado. ¿Suspendemos, presidente, por los 5 minutos? ¿O seguimos? No, démosle uno más y ahí suspendemos, hago eso, suspendemos después. Ya. Claro, y si no, Ya, entonces, paisaje, sí, era un debate. termina la sesión Ya, entonces, necesariamente. yo le reitero que lo que yo voy a hacer formalmente es suspender la sesión con el optimismo que se pueda volver después. Con eso, entonces se suspende la sesión.